episodio más de nuestro podcast Los Anatomies. Hoy les hablamos desde el Centro Universitario de la Salud y nos acompañan nuestros compañeros de la carrera de licenciatura en enfermería del 513, que son Montserrat, Itzel, Aldair, Miguel y Anet. y su moderadora, Yamile Barba. El tema a abordar el día de hoy es de la enfermedad de Alzheimer desde la perspectiva de la biología celular. A continuación les daré una breve introducción del tema. El Alzheimer es una enfermedad progresiva en la que los síntomas de demencia empeoran gradualmente con los pasos de los años. En sus primeras etapas, la pérdida de memoria es leve, pero en la etapa final de Alzheimer, las personas pierden la capacidad de mantener una conversación y responder al entorno. A continuación, nos va a hablar mi compañero Aldair más sobre este tema. Primero necesitamos entender qué es el Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa progresiva e incurable que afecta principalmente a adultos mayores. También puede manifestarse en edades más tempranas en casos poco comunes. Esta condición se caracteriza por la acumulación anormal de proteínas beta, amiloide y tau en el cerebro, lo que provoca la pérdida gradual de células nerviosas y conexiones entre ellas. Esta acumulación forma placas y nudos que interfieren en la comunicación entre las células nerviosas. A medida que estas conexiones se deterioran, las funciones de la memoria se ven afectadas. Inicialmente, esto puede manifestarse como olvidos simples o dificultades para recordar información reciente, pero con el tiempo la condición progresa y los síntomas se vuelven más pronunciados. Esto puede incluir dificultades en la comunicación, confusión, desorientación en el tiempo y espacio, cambios en la personalidad y el comportamiento y eventualmente la pérdida total de la capacidad de autonomía, lo que hará que requiera asistencia todo el tiempo, hasta para las actividades más simples como caminar o comer. Dado que el Alzheimer es una enfermedad compleja y multifacética, entender cómo afecta al cerebro es fundamental para abordarla de manera efectiva y proporcionar apoyo adecuado a quienes la puedan padecer y a sus familiares. El Alzheimer es una de las enfermedades neurodegenerativas más comunes y su incidencia está en constante aumento debido al envejecimiento de la población a nivel global. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, se estima que aproximadamente 50 millones de personas viven con demencia y se espera que esta cifra se triplique hasta el año 2050. El Alzheimer representa alrededor del 60-70% de los casos de demencia. La mayoría de los casos de Alzheimer ocurren en personas mayores de 65 años, pero existen formas menos comunes que pueden afectar a individuos más jóvenes. Las mujeres tienen mayor probabilidad de desarrollar Alzheimer en comparación con los hombres. Es muy importante comprender y abordar esta enfermedad de manera efectiva. El Alzheimer no solo afecta a quienes lo padecen, sino a sus familias y comunidades en general. El apoyo, la investigación y la conciencia pública son fundamentales para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y para trabajar hacia la búsqueda de tratamientos y, en última instancia, una cura. Mi compañero Miguel nos hablará sobre las patologías del Alzheimer. Bueno, este es un proceso intricado que subyace en la complejidad de esta afección neurodegenerativa. En su esencia se define por la acumulación de dos tipos de agregados anormales en el tejido cerebral, lo que tiene graves implicaciones para el funcionamiento del sistema nervioso central y en última instancia conduce a la degeneración neuronal. Uno de estos agregados son las placas de beta-amiloide, formadas por la acumulación de proteínas beta-amiloide en el espacio extracelular del cerebro. Estas placas representan una especie de barrera perjudicial interfiriendo con la comunicación sináptica entre las células nerviosas. Además, desencadenan una respuesta inflamatoria en el cerebro, lo que agrava aún más el ambiente celular y promueve la degeneración de tejido cerebral sano. El segundo componente patológico son los ovillos neurofibrilares, compuestos por una proteína denominada tau hiperfosforilada que se acumula dentro de las neuronas. Esta acumulación altera el citoesqueleto neuronal, un conjunto de estructuras esenciales para el soporte y transporte celular.
Como resultado se produce disfunción celular y eventualmente la muerte neuronal. La acumulación de placas de beta-amiloide y ovillos neurofibrilares daña de manera significativa las células nerviosas, lo que conlleva su destrucción progresiva. Este proceso está estrechamente relacionado con la pérdida gradual de funciones cognitivas como la memoria y el pensamiento, que son los síntomas característicos del Alzheimer. La investigación en este campo se encuentra en constante avance, ya que los científicos buscan comprender de manera más profunda estas patologías celulares. El objetivo principal es desarrollar tratamientos efectivos que puedan prevenir o ralentizar el proceso degenerativo en el Alzheimer, proporcionando esperanzas a las personas que luchan contra esta devastadora enfermedad. Monse, ¿nos podrías hablar un poco de qué es lo que ocurre en el cerebro? Claro que sí. Durante la etapa temprana de la enfermedad de Alzheimer, se producen cambios tóxicos en el cerebro, que incluyen acumulaciones anormales de proteínas que forman placas de amiloides y ovillos de tau. Estas proteínas están relacionadas con enfermedades neurodegenerativas como lo es el Alzheimer. Voy a explicar qué son estas proteínas, empezando con placas de amiloides. Están compuestas principalmente por proteína beta-amiloide, que se acumula en el cerebro de las personas con Alzheimer. Y se cree que contribuyen al daño neuronal de esta enfermedad. Después pasaré con ovillos de tau. Estas son estructuras anormales formadas por las proteínas de tau. Estas se modifican y se acumulan en forma de ovillos, interfiriendo con la formación celular y provocando la muerte de las neuronas. Las neuronas dejan de funcionar y pierden conexiones con otras neuronas y mueren. El daño inicialmente aparece y ocurre en el hipocampo y la corteza entorrinal, parte del cerebro que son esenciales para la formación de los recuerdos. A medida que mueren más neuronas, más partes del cerebro se van afectando y comienzan a encogerse. En la etapa final de la enfermedad, el daño es generalizado y el tejido cerebral se ha reducido significativamente. Gracias, Montserrat, por esta breve explicación. Ahora, Net, ¿nos podrías contar un poco cómo esta enfermedad impacta en la vida cotidiana? Como familiar de un paciente, puedo dar testimonio de cómo estas alteraciones afectan a nivel práctico, desde la pérdida de memoria hasta cambios de personalidad. Cada día presenta desafíos únicos. Las personas con deterioro cognitivo y sus cuidadores sufren el estigma social de la demencia. Tienen menos oportunidades en el entorno laboral, presentan síntomas psicológicos como depresión y ansiedad y necesitan el apoyo de sus vecinos, asociaciones de masas y grupos de ayuda mutua. Los problemas pueden incluir deambular y perderse, dificultad para manejar el dinero y pagar las facturas, repetir preguntas, demorar más tiempo para completar las tareas diarias normales y sufrir cambios en la personalidad y en el comportamiento. Por lo general, la enfermedad se diagnostica en esta etapa. En las sociedades desarrolladas cada vez se prolonga más la vida. Ya no es raro conocer personas que llegan o sobrepasan los 90 años. Pero junto a esto surge lo que para muchos autores de la salud mental es una nueva epidemia, el Alzheimer. Es la causa más común de demencia y se da en 1 de cada 20 personas a los 65 años de edad y más de un 50% a los 80. Afecta a las áreas de la corteza cerebral que coordinan las funciones motoras y cognitivas, es decir, la memoria y el lenguaje. Es un tipo de demencia que produce una muerte neuronal mucho más acelerada que el envejecimiento normal. En un principio, afecta a la memoria reciente. Por ejemplo, olvidamos qué hicimos ese día o qué almorzamos. Y a medida que la enfermedad progresa, también afecta al resto de las funciones cognitivas. El paciente comienza a tener problemas en el habla, se olvida palabras, comienza a desorientarse en tiempo y espacio, como no saber qué día es ni dónde se encuentra, y puede tener problemas motrices. Sumado a todo esto, se altera su conducta. La persona tiene cambios en su humor y se encuentra cada vez más irritable. La apatía que experimentan es un rasgo característico de la enfermedad. Las actividades que eran entretenidas ya no lo son y comienzan a ser aburridas, así como también no lo alteran situaciones como la muerte de un familiar o hechos que se suponen trágicos. Esto lo lleva a aislarse cada vez más, empeorando su cuadro. Si bien no se conoce con exactitud los factores que intervienen en la enfermedad, sí se sabe que la genética y la edad en muchos casos son fundamentales.
Los mayores de 60 años tienen más chances que las personas jóvenes y ciertos genes como la ApoE4 aumentan muchísimo el riesgo de padecerla. Enfermedades como la diabetes, tabaquismo, el colesterol aumentado, la hipertensión arterial y los traumatismos de cráneo también se cree que cumplen cierto rol en esta patología. Contrariamente, llevar una vida sana, ejercitar la memoria, estudiar y realizar actividades intelectuales podría ayudar a prevenirla y reducir el riesgo de padecerla. El primer paso para detectar esta patología es consultar a un médico clínico, el cual evaluará las respuestas del paciente, principalmente físicas, emocionales y de comportamiento. Básicamente se evalúa la memoria del paciente. Sumado a esto, se realizan evaluaciones neurocognitivas y neuropsicológicas y se pueden realizar estudios genéticos para confirmar o descartar a la ApoE. Finalmente podemos realizar una tomografía para observar si el cerebro está sufriendo de la muerte neuronal mencionada. El Alzheimer tiene un deterioro progresivo que puede tardar de 10 a 15 años en alcanzar sus estados más avanzados. No solo produce un deterioro para el paciente que lo sufre, sino que también afecta enormemente a sus seres queridos. Es muy difícil el manejo de la enfermedad por parte de la familia y es por esto que la mejor forma para acompañar al enfermo es con paciencia y mucho cariño. Enseguida, el doctor Delfín Carrillo nos dará su punto de vista sobre esta enfermedad llamada Alzheimer. Una enfermedad crónico-degenerativa que normalmente se presenta más en el hombre que en la mujer. Aparte, se ha visto que ese tipo de enfermedades pega en las personas con un nivel sociocultural elevado. En el hospital psiquiátrico una vez hicimos un estudio nosotros hace como 10 años y llegamos a la conclusión de que cada 100 pacientes con problemas de este tipo, el 80% tienen un nivel sociocultural alto. De tal manera es que yo llegué a la conclusión de que ya no seguí estudiando porque dije me va a pegar el Alzheimer o el mal del Parkinson. Como conclusión del tema, dicha enfermedad es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta la memoria y otras funciones cognitivas. Aunque no hay cura, la investigación y el tratamiento han avanzado en la comprensión y el manejo de la enfermedad. Es crucial el apoyo a los afectados, tanto como a sus cuidadores, y la concienciación continua para encontrar tratamientos efectivos para dicha enfermedad. Con esto concluimos este podcast de un tema muy interesante que es el Alzheimer. Le agradecemos mucho al doctor Delfín Carrillo por su participación, por su tiempo y su conocimiento sobre dicho tema. Esperamos de verdad que haya sido de mucho agrado y de mucha utilidad la información brindada. Sería todo por nuestra parte. En verdad, muchas gracias por su atención y ya.